Hola, nuevamente saludándoles a todos ustedes y esperando que estos días que transcurren, que ya parecen ser obviamente los últimos, esperemos que así sea, nos permitan retornar a las actividades de otra manera. Mientras tanto, vamos a tener que obviamente continuar en esta dinámica que hay que asumirla con también la entereza de vida. Más sacrificio a todos, nos ha demandado más sacrificio a todos y eso es indudablemente un asunto que lo debemos reconocer de lado y lado y entendiendo efectivamente las dificultades que atraviesan sobre todo algunos estudiantes. Obviamente esperemos que su dedicación sobre todo sea la que nos ayude y les permita a ellos justamente sobreponerse a estas dificultades. Bien, vamos el día de hoy a tratar dos temas lo más brevemente posible. El uno, el tema especial del comité de empresa como una de las asociaciones a las que hay que dedicarle efectivamente una comprensión especial. Y de otro lado, la disolución de las asociaciones laborales. Sobre lo primero, ¿por qué es que el comité de empresa en nuestro régimen aparece de manera selectiva, connotada, mencionado y regulado en nuestro Código del Trabajo? El comité de empresa existe desde que se dicta el Código del Trabajo, según lo que comenta sobre todo el doctor Julio César Trujillo, y ese comité de empresa obviamente existe en función de una doctrina que ya la hemos comentado en una de las clases con estudiantes que han averiguado por eso. Se trata de la doctrina de la asociación más representativa. El tema surge a propósito de la pluralidad sindical o del pluralismo sindical. Visto que la libertad sindical, recuerdan ustedes, permite que los trabajadores obviamente puedan constituir, afiliarse, desafiliarse de una organización o de las organizaciones, para hablar en términos genéricos, es probable entonces que en empresas o en sitios, en lugares de trabajo mejor, en donde existen varios eh, trabajadores que rebasan con suficiencia el número de personas que se requieren para la constitución de una asociación. Entonces me estoy refiriendo, por ejemplo, al caso de una empresa en donde pudieran existir, qué sé yo, 100 trabajadores, cosa que obviamente es muy probable en nuestro país también. En otros países esto es casi una cuestión muy común, pero para hablar de nuestra legislación y de nuestra realidad, si una empresa que tiene 100 trabajadores eh, pudieran ellos interesarse en la constitución de asociaciones laborales, es muy probable que el requisito de 30 permitiría entonces fácilmente constituir tres asociaciones. Llámenles como quiera, asociación profesional, dependiendo, o sindicato de trabajadores. El momento entonces en que los trabajadores en ejercicio de la libertad sindical, cumpliendo el número debido y los demás requisitos para el registro de la asociación, logran efectivamente entonces la constitución de tres sindicatos o tres asociaciones laborales, entonces tendríamos el problema en esa empresa de quién de los tres representa a los trabajadores en la negociación de la contratación colectiva o frente al hecho de que pudiera haber un motivo de conflicto o causas de conflicto colectivo. Y en ese sentido, entonces, en la dogmática laboral se asume el criterio de que la asociación que goza de mayor representatividad
debiera ser efectivamente la que ejerza esa función de representación y también entonces esté en condiciones de negociar la contratación e igualmente representar a los trabajadores en la conflictiva laboral. Pero claro, algún criterio debe también existir para determinar cuál es la que debiera gozar de esta representación. Y entonces, el criterio más común, más generalizado, refiere a la asociación que cuenta con mayor número de asociados. En alguna clase ya comenté yo este tema, justamente cuando me refería al principio de libertad sindical. En alguna conferencia decía, en el momento actual, frente al hecho probable y ha ocurrido inclusive de que asociaciones laborales tienen diferencia de uno o dos miembros en su afiliación, resulta evidentemente que el criterio de número no es, diríamos, satisfactorio del todo, porque una asociación que tiene 31 afiliados frente a la que tiene 30, o la que tiene 33 frente a la que tiene 32 o 31, en realidad, pues digo, el número no resulta ser suficientemente una cantidad de peso como para desdeñar la posibilidad de la otra organización en la representación. Pero bueno, siendo que el número es el que ha guiado el criterio justamente de admitir cuál debiera ser la representante en estos casos, desde el inicio en nuestra legislación, justamente en función de esa fundamentación, es que se plantea la posibilidad de que los trabajadores estén representados por una asociación mayoritaria. Y para que sea una asociación que tenga realmente peso mayoritario, entonces se plantea que sea el comité de empresa al cual además se le ha puesto un requisito especial, como hemos visto. Ese requisito especial es justamente el que se ha de poder constituir en una empresa un solo comité, porque no va a ser posible conformar más de uno debido al requisito de número que establece la norma y que alude a que para conformar el comité de empresa se han de requerir más del 50% de los trabajadores de la empresa. Dicho esto, entonces, el comité de empresa justamente aparece siendo esta organización privilegiada, connotada, esta organización que al, accede a esta calidad de ser la organización con mayor peso entre las organizaciones sindicales y por lo mismo con derecho exclusivo y desplazando a cualquiera de las otras asociaciones con derecho exclusivo a ejercer la representación sobre estos dos aspectos fundamentales subsiguientes que están en el derecho colectivo del trabajo. El derecho colectivo tiene, como se habrán ya ustedes podido dar cuenta, tres pilares sobre los que descansa: el derecho de asociación, el derecho de la contratación colectiva y lo que atañe a la conflictiva laboral. La asociación representativa, entonces, es la que va a poder intervenir en los dos otros ámbitos del derecho colectivo del trabajo, esto es, en la negociación y, por lo tanto, teniendo capacidad exclusiva ese comité de empresa para proponer el proyecto de contrato colectivo e intervenir en la negociación, e igualmente con capacidad para poder representar a la totalidad de trabajadores en los conflictos colectivos. Esto es, en los conflictos que pudieran devenir de la falta de negociación colectiva y que se conoce como reclamación colectiva, o por el incumplimiento de obligaciones legales o contractuales que se conoce como pliego de peticiones actualmente. Dicho esto, entonces, el comité de empresa es la organización sindical privilegiada, la organización que ejerce de manera exclusiva y desplazando a las demás asociaciones en el ejercicio de estos dos derechos, y por lo mismo entonces tiene un régimen especial.
ustedes pueden ver con absoluta claridad cómo nuestro Código del Trabajo justamente alude a partir del artículo 459 en un parágrafo especial al régimen del comité de empresa y lo extrae, lo saca del régimen común de todas las asociaciones laborales. Primero, justamente para determinar las normas que han de regir tanto la constitución cuanto la existencia del comité de empresa. Y ahí inclusive se dan normas especiales, por ejemplo, para que sea integrada la directiva de manera especial, ¿no es cierto? Y entonces no puede integrarse sino con representantes de los diferentes estamentos o sectores o diríamos ámbitos de la gestión empresarial, ¿no es cierto? Los miembros de la directiva también se les requiere que sean necesariamente ecuatorianos. He dicho yo que esta disposición a mí me parece a estas alturas bastante inapropiada. Yo diría que hasta discriminatoria, pero está todavía esa norma en nuestro Código del Trabajo, ¿sí? Y claro, aquí entonces inclusive se establece de manera más radical una protección al derecho de sindicalización. A nadie se le puede impedir asociarse a la organización laboral. Sí, en general, el derecho de sindicalización está evidentemente protegido para que cualquiera lo pueda ejercer y a nadie se le pueda negar afiliarse a una organización laboral, salvo los casos razonables que no impliquen violación a la libertad sindical, como en el caso, por ejemplo, de las empresas o de las asociaciones de rama, en donde obviamente un requisito para ser afiliado ha de ser el pertenecer a la rama, no solamente porque se tiene probablemente el título, en nuestro caso se exige inclusive que en la empresa, por ejemplo, si hay un sindicato de choferes de una empresa determinada, obviamente se ha de requerir que esa persona esté trabajando en ese ámbito de la actividad empresarial, es decir, siendo también chofer, no solamente teniendo el carnet o la licencia de chofer. Y digo, entonces, eh, las organizaciones sindicales, por lo general, entonces, están obligadas a garantizar el principio de libertad sindical. Y en el caso del comité de empresa, puesto que representa la totalidad, aquí sí no caben cláusulas de exclusión o de prohibición o limitación del ejercicio de la libertad sindical. Si en las otras fuere posible alguna limitación que estaría evidentemente dentro del ámbito de la no violación a la libertad sindical, en el caso del comité de empresa, los estatutos o el estatuto que tenga el comité no puede consignar limitaciones alguna por lo que representa a la totalidad de los trabajadores y por lo mismo cualquiera de los trabajadores de la empresa pueden afiliarse. Y entonces, aquí ustedes pueden ver también que se consagra obligaciones especiales, específicas para la directiva de la asociación comité de empresa y por ello también el estatuto deberá, en el caso del comité de empresa, necesariamente incorporar cuando de las funciones de la directiva o del comité ejecutivo, como quieran denominar en el estatuto, a ese órgano que dirige el comité de empresa, necesariamente tendrán que consignarse estas funciones o obligaciones que están en eh, en el Código del Trabajo. Y ya en cuanto a lo que atañe a la disolución del comité de empresa, que tiene este régimen especial, también podemos encontrar que está protegido igualmente por normas como las que ustedes podrán advertir tanto en el 464, en el 465 y también en el 466. Aquí ustedes pueden apreciar que no cabe demandar la disolución del comité de empresa por el hecho de que su número ha quedado reducido a menos del
50% que se requiere para su constitución, ¿sí? Y tampoco es posible que no cumplan con el número mínimo de asociaciones, pudiera darse el caso, porque el requisito para poder establecer la posibilidad de la disolución del comité de empresa es que el número de miembros sea inferior al 25% de los trabajadores de la empresa. ¿Y a qué me estoy refiriendo entonces? A que ni siquiera los 30 mínimos de los trabajadores, de número de trabajadores que se requiere para construir cualquier asociación, eh, el no tener esos 30 puede ser también motivo de disolución. Porque en una empresa donde hubieran 60 trabajadores y se constituye el comité de empresa con 35 y después termina teniendo 28 o teniendo 25, obviamente estamos ante el hecho de que ese comité de empresa puede seguir subsistiendo porque la exigencia es que tenga para su disolución menos del 25% de los trabajadores de la empresa. En este caso, menos del 25% serían 14 por lo menos. De tal modo que el comité de empresa queda aquí amparado de manera especial en su existencia. Y claro, nada raro es que esto lo consagre el Código del Trabajo en función de una serie de exigencias, inclusive de la normativa internacional que alude justamente a la protección de los derechos de sindicalización, porque es sabido que siempre en las empresas, si no en todas, pero en buena parte de ellas, hay esta tendencia muy normal a pretender minar, a socavar la existencia a través de la presión que a veces ejerce el empleador contra los trabajadores afiliados. Esto lo conocen perfectamente todos los que están en el ámbito laboral. Esto no es ningún secreto, esto no es ningún misterio. Lo saben sobre todo los abogados del sector empresarial, porque inclusive ellos auspician o también defienden a los empresarios cuando despiden intempestivamente o cuando son acusados de haber amenazado trabajadores para justamente forzarlos a desafiliarse. ¿Sí? Dice, los actos o contratos del empleador que fraccionen la empresa o negocio no acarrearán la desaparición del comité de empresa. Recuerden ustedes que en el artículo 71 hay una norma que establece que el empleador que adquiriere una empresa, que cuando las empresas se fusionaren, cuando se transfirieren o se concesionaren, el nuevo empleador asume todas las obligaciones con los trabajadores y respeta y debe mantener el mismo régimen que han venido teniendo los trabajadores con el anterior empresario o en la anterior empresa. De tal manera que este artículo 466 en algún sentido no es más que la consecuencia también de esa garantía de estabilidad y de continuidad de las relaciones laborales y de los derechos que deben ser observados para los trabajadores. Y dicho esto, entonces vamos a hablar ahora sí de la disolución de las asociaciones laborales, refiriéndonos de manera muy concreta al hecho de que aquí también el derecho de asociación o de sindicalización goza de un régimen especial. El principio de libertad sindical igualmente, en este caso, tiene un efecto bastante, diríamos, diferenciador del régimen de las personas jurídicas de los otros ámbitos del derecho. Mientras el principio que rige en el caso de la existencia de las personas jurídicas del derecho civil, mercantil o de cualquier otro ámbito, es el que las cosas se deshacen del mismo modo que se hacen. Esto es, la autoridad administrativa que autorizó la creación o la existencia de la persona jurídica es la misma competente para ordenar o determinar su disolución y extinción. En materia laboral esa regla no corre, porque como ustedes pueden apreciar, el propio Código del Trabajo y el Convenio 87 establecen que
efectivamente las asociaciones laborales solo podrán ser disueltas si es que se opta por un procedimiento judicial. En nuestro caso, anteriormente, el procedimiento judicial eh, se establecía por la vía del juicio verbal sumario que conocíamos anteriormente, después por la vía del juicio oral que se instituyó en sustitución del juicio verbal sumario. Y actualmente tenemos lo que el Código Orgánico General de Procesos dispone respecto de la vía sumaria en la que se han de ventilar las causas laborales. De tal manera que se entendería que cualquier disolución, como dice el inciso penúltimo del artículo 440, la vía judicial es la que ha de observarse para justamente disolver una asociación laboral. Y claro, esto ha de estar sustentado, obviamente, en fundamentos de hecho y de derecho que atañen a estos elementos que hemos dejado de alguna manera expuestos como los requisitos eh, eh, fundamentales por los cuales se puede ejercer el derecho de asociación y teniendo en cuenta efectivamente que eh, hay una protección especial al comité de empresa frente al hecho de que la disminución de su membresía no es causa para su disolución, sino hasta cuando sus miembros sean menos del 25% de los trabajadores de la empresa. El tema entonces es que inclusive puede haber interés en la disolución de los propios trabajadores. De hecho, han ocurrido casos como el comité de empresa del Banco del Pichincha hace unos 20 o 25 años atrás, o en el caso de los trabajadores de la empresa La Internacional, en donde se disolvieron los comités de empresa de estos trabajadores, siendo de enorme interés para quienes participaban en ese tiempo en la asociación laboral el disolver esa asociación, sobre todo para repartirse el patrimonio, en un acto inmoral. Yo digo, estas cosas pasan también en nuestro país y entre los sindicalistas. No es nada raro que haya gente inescrupulosa que también asuma funciones dirigenciales en el sector sindical y termine justamente haciendo de las suyas con un patrimonio que ha sido probablemente construido por una gran cantidad de trabajadores a lo largo de la historia de una organización. Y por eso es que en el estatuto, estudiantes y abogados, es obviamente importante saber qué se pone al momento justamente de la disolución, qué hacer con los bienes de una organización sindical al momento de su disolución. No puede ser que los avivatos que se quedan al final a cerrar la puerta de una organización sindical o inclusive la propicien justamente con estos fines protervos sean los que se beneficien de la acumulación de un patrimonio que ha durado en algunos casos hasta, qué sé yo, 50, 60 años de vida de una organización laboral. Por ello es que yo abogo siempre en que en el estatuto conviene poner que los bienes de la asociación en caso de disolución deben pasar a alimentar probablemente, qué sé yo, las necesidades o a satisfacer las necesidades de otras instituciones sindicales o en su defecto inclusive de entidades que están trabajando para proteger niños, ancianos o qué sé yo, para que efectivamente ese esfuerzo de los trabajadores cumpla su finalidad también social. Bueno,
vamos a terminar allí. Un gusto haberlos tenido en esta conferencia o también escuchando estas alocuciones de esta temática. Nos vemos en la próxima. Chao. Desde el hondo crisol de la paz